Vamos a continuar con la información. Esta mañana me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al neurólogo Jorge Salazar Ceballos, con quien hablaremos si somos realmente libres. Buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Fátima. Un saludo para todos en el estudio. Muy buenos días. Creo que es un tema de debate en el ámbito de la filosofía y de las ciencias. El tema de la libertad, que dicho sea de paso, es uno de los valores más bellos que tiene el ser humano, ¿no? Y por el que vale la pena luchar en muchas ocasiones. ¿Existe realmente la libertad, entendida como un libre albedrío? Es decir, esa capacidad de poder elegir qué comer, qué pareja elegir, qué carrera estudiar. ¿El cerebro es capaz de decidirlo todo? ¿La libertad es una ilusión? Pues bien, algunos científicos sostienen que este libre albedrío no existe y que todo tiene una causa física. Sin embargo, hay más preguntas actualmente que respuestas. ¿Podemos optar por otras opciones ante diferentes situaciones? Esto es algo que nadie puede contestar a ciencia cierta, y dan algunos ejemplos. Por ejemplo, en algunas otras especies, en algunos otros seres vivos, podemos observar, por ejemplo, cómo las abejas hacen celdas hexagonales, las hormigas hacen galerías subterráneas o los castores hacen diques. Y esto es completamente instintivo y ya viene marcado por los genes. Ese es uno de los argumentos que ellos tienen. Y en el ser humano, pues podemos decir que todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que recordamos es gracias a toda esta red de células que se llaman redes neuronales, que se van disparando y activan ciertas áreas cerebrales e inactivan otras y que van cambiando con la edad. Y ellos sostienen que hay ideas que están fuera de nuestro control, al igual que muchos actos, y que esto permite seleccionar ciertas alternativas de una manera inconsciente, en muchas ocasiones. Lo podemos ver a través de ciertas acciones que hacemos todos los días y de las cuales no nos percatamos. Y tratan de explicarlo en términos de la liberación de sustancias químicas que produce nuestro cerebro. Sin embargo, ante esto y ante la evidencia de algunos experimentos que se han hecho en donde se ha visto que antes de tomar una decisión, como por ejemplo mover una mano o una pierna, se activan ciertas áreas cerebrales, pues yo me preguntaría qué sentido tendría castigar a alguien si todo podemos reducirlo a la función de nuestras neuronas, ¿no? Y de nuestro cerebro. ¿O qué sentido tiene dar recompensas? Si todo está determinado por la función de nuestras neuronas y de nuestras células, pues no veo qué sentido tendría todo esto. Y es que en realidad el tema es mucho más complejo. Gracias a los avances de la misma ciencia, a través de estudios de resonancia magnética funcional, se ha visto que el cerebro va cambiando con la vida, que estas redes se activan, se inactivan, y que es mucho más complejo de lo que se creía originalmente, y que muchas funciones no se explican solo en función de sustancias químicas y de algunas neuronas, sino que es una red mucho más compleja. Y el argumento en contra de esto es que todos tenemos una conciencia. El ser humano es el único ser vivo que tiene autoconciencia. Todos sentimos cuando tenemos la libertad, pero también todos sentimos cuando esa libertad desaparece. Lo podemos ver en algunas enfermedades como los trastornos obsesivos, cuando por ejemplo una persona repetidamente se está lavando las manos porque teme ensuciarse o porque teme enfermarse, son perfectamente conscientes de lo que están realizando en esos momentos. Y voy más allá, existen actos de personas que en contra de su supervivencia y preservación, incluso de su propia vida, arriesgan esta por alguien a quien generalmente ni siquiera conoce. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, lo vemos en las noticias todos los días, tanto en el ámbito de la medicina como de otras áreas. Gente que ha arriesgado, puesto en riesgo de manera casi instantánea, pues a la vida. Entonces no podemos decir que todos nuestros actos son actos automáticos que vienen de la nada. ¿Por qué no pensar que estas decisiones
también son un resumen de la vida de las personas, ¿verdad? Como una forma de actuar en un momento dado. Y eso viene a colación por el tema de la pandemia. Yo creo que muchas personas en el campo de la salud ponen en riesgo su vida y su salud atendiendo a la gente. Entonces yo sí hago un llamado y un reconocimiento a mis hermanos médicos y a mi equipo de salud, que arriesgan todos los días poniendo su mejor empeño frente a la pandemia. Hago un llamado a la sociedad a que en estas vacaciones, con plena conciencia y sentido de responsabilidad, tomen las medidas que las autoridades han señalado repetidamente para que todos juntos podamos superar este enorme reto que ha representado la pandemia. Así es, Entonces, doctor. respondiendo a la pregunta, si todos tenemos la capacidad de tomar nuestras decisiones y nuestro libre albedrío, la respuesta es que sí tenemos esa capacidad. Así es, doctor. Qué bueno que hace esta acotación, porque efectivamente todos somos libres. Sin embargo, hay ciertas cosas que hay que apegarnos a algunas normas, como en este momento, a pesar de que somos libres, tenemos que quedarnos en casa, tenemos que permanecer en casa y cuidarnos entre todos, ¿no? Así es. Y somos plenamente conscientes pues de los riesgos que corremos y de la responsabilidad que tenemos todos. Entonces, en ese sentido va. Pero pues eso es lo que la ciencia hasta el día de hoy ha demostrado. No todo son células y sustancias químicas, porque si así fuera, pues entonces a muchos de nuestros jueces pues serían biólogos, ¿no? Y únicamente recetaríamos medicamentos para de alguna manera solucionar ciertas situaciones que tienen que ver con acciones plenamente conscientes, ¿no? A un lado el caso de las enfermedades mentales, que ese es otro tema. Pero en términos generales el ser humano es capaz de tomar sus decisiones. Y eso es algo que falta por investigarse mucho más. Y que lejos de generarnos temor e incertidumbre, yo creo que es algo en lo que tenemos que profundizar. Porque ahí está la solución de muchos de estos problemas. Doctor, le agradecemos muchísimo toda esta información. Le esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Fátima. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, buenos días. Nosotros vamos a continuar con más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Adelante, Humberto.